Hoy matambre de cerdo a la pizza. Va a quedar tan tierno que lo vas a cortar con la cuchara y lo vamos a hacer paso a paso en la cocina de Yamandú. Vamos con la cocina. Bueno familia, miren lo que es este matambrito de cerdo. Es una maravilla, espectacular. Pero lo que vamos a hacer es sacarle la grasita, porque lo vamos a hacer a la pizza. Y es importante que todo este excedente de grasita que tiene se lo saquemos para que no quede demasiado gordo a la hora de meterlo al horno. Así que lo único que hacemos es sacarle toda la grasita para que quede el cerdo lo más magro posible. Así que ahora lo que vamos a hacer rápidamente es sacar todo el excedente de grasa para que nos quede un matambre de cerdo realmente fabuloso y exquisito. Bueno familia, una vez que le sacamos todo el excedente de grasa para que nos quede bien magro, porque le vamos a poner luego salsa y mozzarella, este es matambre de cerdo. Perfectamente lo podemos llevar al horno ahora o a la plancha y lo podemos cocinar, porque no es como el matambre de res que necesita ser tiernizado, ya sea siendo hervido o dejándolo en la noche con leche. Este se puede hacer de inmediato, pero nosotros vamos a hacer un truquito, porque le vamos a dar un aderezo de mostaza con ketchup y lo vamos a llevar al horno en papel de plomo para que quede súper tierno y lo puedas cortar como si fuera una mantequita. Así que vamos a poner el papel de plomo, le vamos a poner el aderezo y lo vamos a mandar al horno. Bueno, acá tenemos el papel de plomo y le vamos a poner este aderezo que lleva mostaza, lleva ketchup y un poquito de miel para darle ese sabor agridulce. Vamos a pintar la parte donde va el matambre. Ahí va el matambrito. Vamos a ponerlo acá para que vaya absorbiendo todo el sabor de la mostaza, de la miel y del ketchup. Y ahora vamos a pintarlo encima para que agarre un gustito pero muy particular. Y esto después con la salsa pizzera, con la mozzarella, va a ser una bomba, gente. Bueno, ahora simplemente lo que hacemos es cerrarlo. Esto lo que va a hacer es que ningún jugo se pueda escapar. Van a quedar todos los jugos ahí. Se va a super cocinar y esto va a hacer que sea, a la hora de ir al horno, gente, una mantequilla. Revolvamos bien, que no pierda nada de líquidos, que se cocine bien. Esto realmente es un toque que le hacemos especial. Va a ir hacia el horno. Imaginen lo tierno que va a quedar este matambre. Y mientras se hace el matambre en el horno, mientras se va cocinando, vamos a hacer una rica salsita pizzera. Bueno familia, y ahora mientras el matambre de cerdo se va haciendo, se va mezclando en sus jugos, en ese aderezo de mostaza, miel y ketchup, vamos a hacer la salsita. Que esto vamos a hacer muy sencillo. Vamos a utilizar media cebolla, medio morrón o pimiento y un dientito de ajo. Así que vamos a utilizar esto y por supuesto extracto de tomate ya comprado. Así que vamos a hacer la salsita. Un dientito de ajo, que este le da un sabor muy particular. Y ahora con esto nos vamos a la cocina a freír y a ponerle la pulpa de tomate. Bueno familia, ahora vamos a hacer la salsa. Vamos a poner morrón, pimiento y cebolla hasta que se caramelice un poco, y luego le vamos a poner
el extracto de tomate, un poquito de orégano y yo le pongo una cucharita de azúcar para darle un gustito más amable a la salsita. Así que vamos a arrancar haciendo esta fabulosa salsa. Esto tiene que caramelizar, así que esto va a reducir bastante. Cuando esté bien reducido y bien cocinado, le ponemos el extracto de tomate. Le ponemos un poquito de orégano, una pizquita de sal y un poquito de pimienta. Recién molida negro. Este pimentero me lo regaló una tía, así que le mando un saludo. La tía gorda, que le decimos nosotros. Una vez que tengamos todo caramelizado como está ahora, familia, le ponemos el tomate. Mezclamos bien para que todos los sabores se mezclen, todos los jugos suelten su sabor y tengamos una salsa realmente muy rica y prácticamente caserita para ese matambre a la pizza que va a quedar fabuloso, ya se lo voy diciendo. Bueno, familia, ya tenemos la salsita cocinada, ya está pronta. La vamos a sacar de la olla, la vamos a cambiar de recipiente. Bueno, familia, ya sacamos la salsita, vamos a cambiarla de recipiente para acá. No saben lo que es el aroma que sale de esta salsa, qué lástima que no se puede transmitir por el video, pero tiene un aroma que realmente le va a dar un gusto muy especial a este matambre de cerdo. Miren lo que es esto, miren lo que es esta salsita. No saben lo que estoy esperando para poder probarla. Así que vamos a ir sacando ya el matambre. Bueno, familia, acabamos de sacar el matambrito del papel de plomo. Y miren cómo está quedando. Realmente una maravilla. Miren cómo quedó. Con el color prácticamente se desarma solo. Por eso vamos a darle ahora. Vamos a darle una dorada en la plancha. Y luego lo que vamos a poner es la salsa por encima, la mozzarella. Y esto va a ser una bomba de sabor. Nos vamos para la plancha. Bueno, familia, y ahora con la plancha bien caliente, nosotros queremos darle un sellado especial a este matambre de cerdo. Recuerden que lo pueden hacer perfectamente directo en la plancha, no es necesario el horno, pero nosotros queríamos darle un toque especial para que tomase los jugos y los sabores de ese aderezo que hicimos con mostaza, con ketchup, con miel, para tener ese gustito agridulce y para que este matambre de cerdo a la pizza quede realmente muy pero muy gustoso. Lleva un poquito más de trabajo, pero les aseguro que va a valer la pena. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente darle un sellado de un lado y del otro para que quede bien crocante a la hora de cortarlo con esa salsa, con esa mozzarella, que van a ver lo que es. Así que vamos a darle la sellada. El sonido habla por sí solo. Lo vamos a dejar un ratito de este lado que haga pisito, un ratito del otro, y ya le ponemos la salsa, la mozzarella y lo mandamos de nuevo al horno para que se derrita y quede una bomba de sabor realmente. Vamos a dejarlo sellar. Bueno, vamos a darle vuelta, familia. Miren lo que es esto. Esto va a quedar realmente muy pero muy sabroso. Primero, por supuesto, logramos del lado de la grasita y luego del otro. Bueno, ahí estaría, familia. Ahora lo que hacemos es llevarlo a la asadera, ponerle los sabores y al horno para disfrutarlo. Bueno, familia, ya doró. Miren lo que es esto. Lo vamos a poner al revés para poder ponerle los rellenos, la mozzarella, etc. Y ahora viene la parte donde le ponemos la salsa. Vamos a ponerlo en diagonal para poder rellenarlo todo. Ahí lo pueden ver bien. Y ahora viene la salsita, que esto va a quedar, gente, esto va a quedar realmente una bomba de sabor.
Miren lo que es esta salsa. No les puedo comentar el aroma que sale de acá, pero es realmente impresionante. Vamos a pintarlo todo. Vamos a pintarlo todo, que todo agarre sabor. Ahí tiene salsa por todos lados. Quedó fantástico esto. Y ahora vamos a ponerle las fetitas de mozzarella para que quede espectacular. Bien, este matambre de cerdo a la pizza, que se los recontra recomiendo. Vamos a ponerle bien todo mozzarella. Toda la superficie. Esto está. El aroma que ya sale. No se imaginan lo que es esto. Vamos a ponerle el toquecito de orégano para que quede bien a lo italiano, a lo tano. Y así como está, familia, lo mandamos al horno para que se derrita la mozzarella, tome el último golpe, los jugos se mezclen, los sabores se mezclen y van a ver lo que va a hacer esto una maravilla. Lo metemos al horno, se derrite y ya regresamos. Bueno familia, lo acabamos de sacar del horno. El aroma que tiene esto, ustedes no se lo pueden imaginar lo que es. Vamos a sacar el matambrito allá pronto. Miren lo que es esto familia. No, ustedes no se imaginan. El aroma que tiene esto es fabuloso. Vamos a acomodarlo un poquito más. Ahí así lo pueden ver todo. Miren lo que es esto. Es una maravilla. No saben lo que es el olorcito que sale de este matambre a la pizza. Lo vamos a cortar para que ustedes lo puedan ver. Miren esto lo que es. Es una manteca. No saben lo que es esto, cómo se corta. Es una maravilla. Miren esto lo que es. Se corta solo, gente. No saben lo que es. Vamos a probarlo y vamos a ver qué tal quedó de sabor. Bueno familia, la verdad tiene un aroma impresionante. Vamos a probar qué tal quedó este matambrito de cerdo a la pizza. Miren lo que es esto. Vamos a probar. Se deshace en la boca, la verdad. Espero que les haya gustado la receta, que la hagan en su casa. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal La Cocina del Yamandú. Y familia, nos vemos en el próximo video. A ver qué sale de rico. Hasta la vuelta. Chau, chau.